Bien, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos los que vienen. Me disculpo por la undécima presentación que hace José a los que han estado en el curso, pero obviamente entiendo que esta es una actividad nueva. Yo lo que preparé es un texto que prefiero leer para no perder el hilo, ¿no? Porque esto no lo pensé como una clase. Yo realicé un curso corto el martes, miércoles, jueves en la Universidad Nacional de Costa Rica y de cierta forma ahí era otra las dinámicas, ¿no? Entonces yo leo este texto y después obviamente podemos conversar y dialogar en torno a lo que voy a presentar y en torno a las imágenes que voy a mostrar. Es un texto sobre la construcción textual desde América de Francisco Javier, de San Francisco Javier, ¿no? Así que comienzo. Punto 1. Un Hércules animoso. El hallazgo en el Fondo Curia 2223 del archivo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma de un sermón quiteño anónimo de 1741 sobre el tránsito histórico y metafórico del misionero Francisco Javier entre Roma y Oriente nos interpela sobre la vocación universalista de la misión católica y sobre las experiencias misioneras locales omitidas en el texto. Su ubicación en el archivo es, por cierto, la única pista de que este sermón fue escrito por un jesuita, ya que el texto no entrega ningún indicio del autor. Del sermón de 1741 no sabemos cuándo fue escrito o cuáles eran las intenciones del autor anónimo. Tampoco podemos saber si efectivamente fue leído en Quito o en otra ciudad del mundo. Tampoco sabemos cómo llegó a Roma el manuscrito original. Sin duda, conocer esas variantes metodológicas enriquecería nuestra propuesta y complejizaría la forma de interpretar el documento. Ciertamente, para vincular texto, contexto y autor, no basta que aparezca Quito en la primera foja o se sitúe en 1741 el año de redacción. A nivel metodológico, sin duda, esto es un vacío, obviamente, y esto no lo tengo que aclarar entre especialistas de historia. No obstante, el documento es tan complejo desde un punto de vista narrativo y analítico que nos permite ingresar a un denso entramado filosófico y teológico de justificación histórica de la construcción misionera de Francisco Javier en el siglo XVIII. En ese sentido, lo que se propone el autor anónimo fue conformar una teoría basada en el Antiguo y Nuevo Testamento, en los clásicos, en los padres de la Iglesia, en Platón y San Agustín, pero también en una narrativa histórica exagerada de los viajes de Francisco Javier. El sermón de San Francisco Javier, predicado en Quito en 1741, ese es el título, que en su primera foja dice «Predique panegirici in españolo, século dichoto», comienza con el siguiente epígrafe de Marcos 16, 15, 16. Obviamente, prediquen el Evangelio en cada criatura. Esta no es una lección al azar del autor, pues marca la imagen peregrina del cuerpo de Francisco Javier, la universalidad de la misión católica y el mundo como un escenario. Sin embargo, este sermón sobre Oriente, producido en Quito en 1741 y por lo tanto descontextualizado de su lugar de producción y dirigido a actores que no aparecen en el texto, el mundo indígena, posee múltiples complejidades que dicen relación con los cambios identitarios sufridos por la misión jesuita y en consecuencia con las modificaciones históricas de la imagen del santo. Los textos sobre Francisco Javier en su gran mayoría han sido leídos en modo teleológico, condicionados por la construcción temprana de su santidad vinculada al cuerpo doliente, a la conversión religiosa de bárbaros, a las revelaciones milagrosas, al fracaso de su misión en China y a su agónica muerte. Del mismo modo, se convirtió en un cuerpo reliquia antes de ser reliquia y en un mártir entre los vivos, tal como aparece en el inconmensurable corpus textual e iconográfico que circuló entre Oriente y Europa entre los siglos XVI y XVII, sobre su vida y vicisitudes, las descripciones sobre su cuerpo efectuadas por contemporáneos a él y finalmente en la construcción de su iconografía direccionada hacia la presentación del santo venerado en todo el mundo. Además, el brazo derecho como reliquia en Roma y el cuerpo incorruptible en Goa alimentan hasta el día de hoy la imagen de Francisco Javier
como un peregrino, como un hombre crucificado al mundo y como un hombre que antepone su dolor y fatigas por la conversión de los infieles. El jesuita, canonizado en 1622 y nombrado patrono de las misiones en 1922, ahora sí, se convertía en un ícono de los misioneros del orbe católico que contemplaban en sus viajes, en sus prácticas misioneras, en su disciplina y en su acto de creer en la misión, una vocación, una acción y una contemplación. Ahora bien, el sermón quiteño es particular no solo por su lugar de producción y enunciación, sino también porque desde Quito no solo se presenta el fracaso misionero de Francisco Javier como un éxito, como la gran parte del corpus textual lo hace, o bien se exterioriza su perpetua fragilidad corporal, sino que se retrata al misionero como un ser histórico que transita desde un débil y delicado cuerpo hacia un ser independiente y perfectamente dividido de su cuerpo con dos estados de alma. Eso es textual del sermón. El sermón quiteño es especialmente importante porque extrae a Francisco Javier de su articulación esencialista, cuerpo doliente e incorruptible. El sermón construye una imagen textual en donde el misionero Javier no solo es cuerpo, sino que su actuar en el mundo trasciende su propia corporalidad y presenta una sugerente idea de alma. En ese sentido, se reproduce la imagen del misionero crucificado al cuerpo proveniente del siglo XVI, pero intentando también descorporeizar al santo a través de los, cito, dos estados del alma y las clasificaciones de las partes superiores e intelectivas. Es así como desde Quito, en 1741, releyendo la historia del catolicismo en las Indias orientales y al mismo tiempo emplazando en modo sutil a Oriente en América, se reformula una compleja imagen de santidad misionera englobada, ¿no? Siguiendo un término de la historiadora Antonella Romano. El sermón se constituye al mismo tiempo como una sonoridad misionera universal que emplaza a Oriente en América, escrito para ser leído en público, una experiencia sensorial que se pueda adaptar a otras realidades, viajes, cuerpos y misiones de Francisco Javier, un silencio de las prácticas misioneras locales, producido en un lugar que no aparece en el texto, Quito no aparece, pero sobre todo una reformulación del misionero a partir de comentarios y glosas filosóficas occidentales que miran hacia Oriente y se enuncian en América. 2. El cuerpo de Francisco Javier. El jesuita de la provincia de Japón, el portugués Antonio Francisco Cardim, publicó en Roma en 1646 su extraordinario libro Fasciculus et Japonicis Floribus, que podríamos definir como un catálogo de los misioneros católicos mártires en tierras japonesas, y un libro que pueden descargar en Google Books. Con ilustraciones que representan la forma de la muerte del misionero y breves relatos biográficos, Cardim realiza una historia ilustrada de la sangre derramada por la difusión del Evangelio, como él mismo expresa, Catalogus Occisorum in odium fide. El libro se abre con un elogio en latín, escrito por Jerónimo Petrucci, dedicado a Francisco Javier. Petrucci cierra el elogio metaforizando a Francisco Javier como un sol, como el cielo, finalmente como el amor, pero también como el modelo de los mártires de Japón, que, como escribe Antonella Romano, estos fenómenos articularían un modelo de espacio misionero tripolar de experiencias europeas en Oriente que encuentran un eco concreto en las experiencias misioneras americanas. Sería imposible sistematizar o realizar un catastro de cuántas veces aparece el nombre propio Francisco Javier en la literatura misionera, no solo jesuita, sino de todas las órdenes religiosas modernas. En las cartas indípeta de la Compañía de Jesús, textos escritos por los jóvenes novicios europeos deseando o pidiendo las Indias orientales u occidentales, el nombre de Francisco Javier, Francesco Saverio o Saverius modelaba en muchos sentidos el deseo misionero de viajar fuera de los límites europeos y convertir a esos bárbaros que desde el siglo XVI, con José da Costa y Michel de Montaigne,
estaban jerarquizados, incluyendo, por cierto, a los bárbaros al interior del espacio europeo. Desde su muerte en 1552 en la isla de Chan Chuan, que proviene del portugués San Joao, en el mar de la China meridional, Francisco Javier se convirtió en el misionero por excelencia, que encarnó en sus acciones la fórmula de otro de los primeros jesuitas, Jerónimo de Nadal: totus mundo nostra habitatio fit, nuestra casa es el mundo. Devino el rostro misionero de la compañía, el peregrino de espíritu protognográfico, el mediador político en Oriente, articulador de la acomodatio, adaptación cultural, y antecedente a Alessandro Valignano en Japón, Matteo Ricci en China y Roberto Dei Nobili en India, pero también en una construcción iconográfica de su santidad, que en vida se describía como un santo en permanente viaje, convirtiendo a miles de bárbaros y un hombre, cito el sermón, crucificado al mundo, tal como comentaba Pedro de Rivadeneira en el prólogo de las Constituciones de la Compañía sobre las acciones de los operadores religiosos. Y ahí está la cita de Pedro de Rivadeneira a las Constituciones de la Compañía. La cronología de los itinerarios de Francisco Javier está muy documentada y casi no existen grandes variaciones en las fechas de sus desplazamientos en Europa y en Oriente. Su muerte, luego de varios días de agonía, ocurrida el 3 de diciembre de 1552, concluye su aventura oriental, pero abre el camino imperecedero de su imagen como santo, que llegó con su cuerpo incorruptible a Goa en 1554, 2 años después, para luego ser trasladado en 1603 a la capilla de Bom Jesus en la misma ciudad y expuesto públicamente desde 1624, posterior a su canonización. Ahí tienen una imagen de la capilla Bom Jesus. Antes, en 1614, se le amputó el brazo derecho para ser enviado a Roma como reliquia que incentivó aún más su devoción. Volvió, en cierto sentido, a la misma ciudad de la que salió en 1541 hacia Lisboa para iniciar su periplo misionero que recorre la costa de la India, las Islas Molucas y Japón finalmente. Ahí está el brazo. Las cartas y los escritos sobre Francisco Javier han estado condicionados por un modelo teleológico de leerlos e interpretarlos. El punto de partida y arribo es la consagración de la santidad de un cuerpo doliente, venerado por el sufrimiento, por ser el peregrino infatigable, el estudioso en París, el taumaturgo, el compañero de Ignacio. Y esta sin duda fue la imagen que marcó el imaginario religioso y político de la antigua Compañía de Jesús, así como también de la nueva Compañía de Jesús, que sigue venerando el brazo derecho como reliquia en la Iglesia del Jesús en Roma, junto a Ignacio y Pignatelli, ¿no? Los 3 padres fundadores españoles, uno de la antigua compañía y el otro de la nueva compañía. El mismo Francisco Javier así lo expresaba unos meses antes de su muerte, el 22 de octubre de 1552, en Chan Chuan, en una carta en portugués dirigida al jesuita Francisco Pérez, que se encontraba en Malaca. Ahí está la carta, y que está en la compilación de la Epistolario Francisco Javier. Ese misionero crucificado al mundo y la permanente búsqueda de conversión fue construido también por las redes iconográficas en la cultura visual del barroco. Ahí tienen un esquema. La historiadora del arte española María Gabriela Torres, al vincular el corpus textual y los elementos iconográficos, ha logrado sistematizar una gran cantidad de retratos del santo en emblemas jesuíticos, en representaciones de fiestas, hagiografías, alegorías y en el panteón celeste junto a la Trinidad, Cristo, el Sagrado Corazón, la Virgen y a la vida de otros santos. Al interior de esa cultura visual consolidada por la circulación entre Europa y Asia del corpus textual sobre el santo, destacan por la envergadura de sus artistas las obras de Rubens, ahí tienen, Van Dyck, Nicolas Poussin, Giovanni Battista Gauli, Gaetano Lapis, que convergen en el óleo sobre lienzo de Francisco Goya, La muerte de San Francisco, en 1771 y 1774.
aunque el más vivo retrato, cito, de Francisco Javier proviene, como expresó el importante jesuita portugués Antonio Vieira en un sermón, pretendientes del panegírico Javier Dormido y Javier Despierto de 1696, de sus propias cartas. Y agregaríamos, de las cartas que escriben sobre él y realizan descripciones fisionómicas del santo. Las descripciones fisionómicas de Javier se suman al corpus textual y a las redes iconográficas construidas en torno a su biografía, que componen un denso entramado de narraciones que lo convirtieron desde muy temprano en el misionero mundo, en el mártir antes de ser mártir, o como escribió Melchor González en Goa el 9 de noviembre de 1548, un mártir vivo entre nosotros. Del mismo modo, Melchor Núñez Barreto, que se convirtió en el segundo provincial superior de las Indias luego de Francisco Javier, escribía desde la India el 7 de diciembre de 1552, 4 días después de la muerte del español, probablemente sin conocer las noticias de esta, una semblanza del rostro, cito, alegre y sereno, que demostraba un recogimiento interior que expresaba una alegría corporal y espiritual. Y ahí están las cartas. Sin embargo, el relato sobre la muerte del misionero, realizado por el converso Antonio el Chino, intérprete de Francisco y que estuvo con él en su agonía, fechado el 4 de diciembre de 1552, es la consagración de la vida y la muerte del mártir, que fue mártir antes de serlo, y asimismo el cuerpo reliquia antes de devenir una reliquia consagrada formalmente. La narración de Antonio el Chino habla de las sangrías realizadas a su cuerpo, de la fiebre extrema, de los desvaríos en diversos idiomas, el dolor perpetuo, mirando desde una isla el horizonte utópico chino, hasta que fallece el 3 de diciembre, quedando su cuerpo en la eternidad de la veneración como se refleja hasta hoy en Goa y en Roma. La santidad de Francisco Javier está vinculada fuertemente a su condición de ser un cuerpo doliente y sufriente, el peregrino por excelencia, el santo venerado como reliquia de un cuerpo completo antes de ser reliquia, cuerpo en Goa, brazo en Roma, los pies del caminante, el cuerpo que sufre en la muerte, en los milagros, en las revelaciones y que sobre todo fracasa al no iniciar el proceso de conversión que anhelaba para la China. Francisco Javier es un caso de éxito-fracaso, pues condicionó con su malograda llegada a China y con su temprana y agónica muerte un modelo exitoso de santidad misionera que trascendió la dimensión jesuítica y marcó al orbe católico y a la vocación universalista misionera. Es en Oriente donde se desarrolla históricamente el canon sobre Francisco Javier en el texto, con breves indicaciones sobre su paso por Roma. Sin embargo, es esa misma imagen oriental del jesuita lo que permite el descentramiento corporal y espacial. Oriente, en el sermón, es utilizado como un pivote para sacar a Francisco Javier de esos márgenes fronterizos y situarlo en el orbe católico a través de una traducción americana. El fracaso de Francisco Javier en Oriente se transformó en un éxito en el otro lado del mundo. A pesar de que China nunca es alcanzado por el jesuita, es ese fracaso lo que convierte al jesuita en el sermón en el misionero mundo, como se cita, por excelencia. Y es esto lo que se debe justificar teológica y filosóficamente a través de la historicidad del jesuita en un Oriente que se construye desde América. A pesar de la expansión del catolicismo en Oriente, a pesar de que la expansión del catolicismo en Oriente posee más fracasos que éxitos, edicto de prohibición en Japón, martirios colectivos en Japón, polémica entre órdenes religiosas por los ritos chinos, escaso dominio territorial, el sermón presenta dicha experiencia como un espacio utópico misionero que se debe replicar en otros lugares, un espacio que debe ser reproducido miméticamente. La lejanía, la utopía de Oriente, ese fracaso convertido en éxito en el orbe católico, es lo que permite la construcción del misionero en el Sermón de Quito. La cristianización de los bárbaros de Oriente se construye como esa utopía pretérita, es decir, la utopía está en el pasado, que debe ser exaltada y difundida en el orbe católico como parte fundante y estructural de la misión universal.
Si Francisco Javier no logró alcanzar China en vida, finalmente sí es conquistado espiritualmente por medio del proyecto de salvación de larga duración que construyó y representó. Oriente en el sermón es una imagen móvil que se adecúa en otros contextos, espacios e interlocutores. Es un espacio de conversión exitoso de los considerados bárbaros superiores que pueden ser leídos para otros bárbaros y otros misioneros. Así, la experiencia misionera oriental es imaginada y escrita desde América, ya que la predicación del jesuita es simultánea en todos, cito, últimos confines del mundo. Desde Quito se piensa eso. Tanto Oriente como América son el plus ultra alcanzado por las huellas de ese Hércules animoso, dice el sermón, en distintas cronologías y en diversas formas. Es extraordinaria la definición de Hércules animoso. Yo no la he visto en otro texto. Ese fracaso misionero en China y la fragilidad de su cuerpo se convirtió en un prototipo que la compañía usaría durante los siglos XVI y XVII, como parte de su identidad que comenzó a modificar en el siglo XVIII. Dicha identidad misionera se consagra con los libros del francés Philippe Allegham, Mortes Illustres, en Roma 1657, y Héroes y Víctimas, de la Compañía de Jesús, en Roma 1658, así como con los volúmenes de los varones ilustres de la Compañía de Jesús, escritos por Juan Nirenberg. En este contexto de tránsito identitario de la compañía, ¿dónde se emplaza el sermón quiteño anónimo de 1741 sobre los viajes, el cuerpo y el alma de Francisco Javier? Además, en 1710, en el libro de Francisco de Sousa, Oriente conquistado a Jesucristo por los padres de la compañía de la provincia de Goa, la imagen de Francisco no era la del mártir, sino el soldado que conquista Oriente, que junto a Cristo Salvator Mundi mata gentiles con una lanza. Y ahí ya se va modificando un poco la imagen que está presente en el mismo sermón. Punto 3. El alma del misionero mundo, en el mundo. El objetivo del autor del sermón era entender cómo, cito, un delicado y débil cuerpo pudo viajar a cristianizar a miles de infieles en sus recorridos hacia Oriente y convertirse en santo. El documento parte reconociendo la santidad del jesuita, construida históricamente desde su muerte a partir de su corporalidad que devino reliquia, así como sus avatares corporales en sus distintos viajes. Recuerden que el texto es escrito posteriormente a la canonización de Javier. El cuerpo débil, enfermo, mártir entre los vivos, para este autor no justifica en sí mismo la actuación en el mundo de Francisco Javier, por lo que produce, y esto es lo más interesante, una sui generis teoría que es una conjunción de ideas no sistematizadas, sino más bien comentarios, glosas y citas de autoridad provenientes de diversas tradiciones. Esta convergencia de tradiciones escriturales emerge una híbrida justificación filosófica, bíblica y teológica enunciada desde América, y esto es lo interesante, que explicaría el éxito del modelo misionero del santo y apóstol de las Indias. Es ahí, entonces, donde ingresa esta curiosa justificación que estaba a contraluz de la primordial característica misionera de Francisco Javier, su corporalidad en el mundo. En otras palabras, lo que hace el autor anónimo es salir del modelo de santidad de Javier centrado en su cuerpo para construir un modelo de santidad centrado en las discusiones sobre el alma y el espíritu del jesuita. Fueron el alma y el espíritu, y no solo su cuerpo, lo que permitió que se convirtiera en misionero en el mundo. Desde esta perspectiva, es posible sugerir que el sermón desafía un espacio de enunciación fijo para, a partir de la resonancia global del sermón mismo y el modelo de santidad centrado en el alma, posicionar a la figura de Francisco Javier en un misionero cuya figura trasciende lo espacial y, por tanto, se proyecta en un espacio sin límites geográficos, en un deseo de universalidad. En esto el sermón es sumamente obvio en lo que está haciendo. Es ahora donde se empieza a complejizar lo que hace. Lo que pretende el sermón es comprobar filosófica, histórica y teológicamente que Francisco Javier cumplió las palabras de Jesús. Eso es lo que propone el sermón. Y por lo tanto, es un apóstol predilecto por medio de un panegírico. Es ahí que se entiende además la apertura del documento con el epígrafe de Marcos 16.
El jesuita predicó el Evangelio, cito, en un mundo racional, cito, que fue el auditorio que señaló al fervoroso celo de su espíritu, como señala el sermón. Aquí, por lo tanto, emergen las dos premisas del documento: demostrar que es un apóstol predilecto de Jesús, que cumplió como ninguno con sus palabras, y que su modelo exitoso se debe más bien a que carecía de un cuerpo. Y eso va a contrapelo de toda la construcción identitaria y misionera de Francisco Javier. Su discurrir por el mundo se debía a que no era un solo Javier, sino muchos Javier, que se distanciaba de su cuerpo y se convertían en alma y afectos y en espíritu e inteligencia. En el sermón, el cuerpo es la carne que lo ataba a la mundanidad, por lo que la distancia del alma y espíritu permitía el poder de ubicuidad temporal y espacial. El sermón posiciona a Javier en Quito, en Roma, en Oriente, en forma simultánea, y lo dice explícitamente. Francisco Javier no es de Roma, Oriente o de la Enunciación quiteña, sino del mundo que transitaba como un ángel, un querubín y una nube que fertilizaba el Evangelio. El sermón comienza con Marcos 16, aunque podría haber comenzado con Mateo 28, que sustenta epistemológicamente la idea de misión universal con las palabras de Jesús a sus discípulos. El autor emplaza a Francisco Javier desde el Nuevo Testamento para realizar un notable ejercicio, situarlo en la tradición de los apóstoles, que fueron peregrinos por excelencia, salvo que los pasos de Javier, cito, los singularizaron entre todos los apóstoles, convirtiéndolo, cito, por antonomasia, el apóstol peregrino. He aquí la razón del panegírico, es decir, singularizar entre todos los apóstoles a Francisco Javier, y para eso necesitaba contextualizarlo históricamente a través de su bula de canonización y transformarlo en una excepción a la norma. El autor no solo da cuenta de los kilómetros recorridos por el jesuita e invita al lector u oidor del sermón a ver las cartas geográficas para comprender la distancia de los viajes, sino que utiliza al arzobispo cristiano de Constantinopla, Gregorio Nacianceno, y al jesuita húngaro János Nadasi, autor de una gran obra de espiritualidad que tiene a Ignacio y a Francisco Javier como protagonistas en su hebdomada San Ignacio y Javier. Aunque el documento más importante referido por el autor es la bula de canonización del 6 de agosto de 1623, que ofrece el panorama completo de la circulación de las noticias que desde Oriente llegaron a Roma y la justificación teológica de su santidad. Incluso antes de comenzar el viaje, esas 100.000 leguas, dice el sermón, se le presentaron a Francisco Javier mientras dormía en un hospital en Roma como una temerosa representación del destino de fatigas corporales y de los caminos que recorría a pie, muchas veces descalzo y vertiendo sangre, dice el sermón. No obstante, comienza un fuerte quiebre argumentativo y narrativo en torno a ese mismo canon. Esas distancias, esas fatigas, cito, el inmenso océano de trabajo que le mostraba a Dios y las 100.000 leguas no pudieron haber sido realizados solamente por los pasos del cuerpo de Francisco Javier, sino también por otro tipo de pasos. Así, el autor recurre al libro 1 del profeta Ezequiel cuando narra su visión de la gloria divina y su acercamiento al trono. El carruaje de Dios era empujado por 4 seres vivientes con cara de animales, alas y cuerpos extraños. En los próximos libros de Ezequiel, esos seres vivientes extraños se denominan querubines. Desde aquí, el autor del sermón comienza a preguntarse sobre el cuerpo y el espíritu de Francisco Javier, entendiendo que cuerpo y espíritu están distantísimos, por lo que la pregunta que se enuncia en modo implícito es si el jesuita fue un querubín o bien sus viajes serán empujados por los querubines. El autor no responde la pregunta, obviamente no podía responderla, sino busca un intersticio entre Francisco Javier como querubín y los querubines empujando al jesuita. Si estos seres que abren al cielo son cuerpos alados y espíritus al mismo tiempo, el jesuita lo es también, dice el autor. Francisco Javier, según el sermón, si es hombre, es cuerpo, pero al mismo tiempo no es cuerpo, por lo tanto es espíritu. El autor no desea generar un oxímoron entre cuerpo y espíritu, ni tampoco ingresar a una discusión filosófica,
sino más bien instala la pregunta de cómo es posible que ese cuerpo haya sufrido tantas calamidades. Francisco Javier, al ser, cito, el perpetuo peregrino, parece carecer de un cuerpo, y esto permitiría sus vuelos peregrinos por el orbe. Sin embargo, lo que convierte al jesuita en misionero en el mundo no es su cuerpo que transita, sino su alma que se traslada de un afecto a otro, y esto es sumamente novedoso. El alma peregrina se puede mover sin un cuerpo, mientras que el cuerpo no se puede trasladar sin alma. El sermón utiliza a San Agustín como uno de los principales expositores sobre la cuestión y los orígenes del alma a través de su teoría de los 7 grados del alma. Y ahí hay un fragmento de San Agustín. Así, se enuncia en modo implícito que el alma del jesuita estaba unida a la razón, mientras que su cuerpo a los sentidos. Es el alma, finalmente, lo que imprime movimiento al cuerpo de Francisco Javier. El alma domina el cuerpo y guía las pasiones, identificándose con el espíritu, la mente, la racionalidad y el intelecto. Agustín, a través de la síntesis platónica y cristiana, afirma el carácter inmaterial del alma, ubicándola en lo ultraterrenal. Y desde las propuestas agustinianas, el sermón descentra al jesuita de su propio cuerpo y de su construcción salvífica de santidad. Acá les puse algunos fragmentos del sermón. El objetivo era separar a Francisco Javier, cito, de los embarazosos y dependencias del cuerpo para producir una imagen del santo con, cito, otra luz, con otra libertad, con otra nobleza. Una vez más recurre a la autoridad, en este caso a San Pablo, para elevar al caminante del suelo y liberarlo de la carne. El autor, en forma oblicua, utiliza diversos espacios de Oriente para ejemplificar las apariciones simultáneas de Francisco Javier, pero que al mismo tiempo demuestran la universalidad del misionero más allá de los límites orientales. El jesuita caminaba por los aires y su cuerpo exhausto se desdobla para seguir fertilizando con su palabra en Goa, Mozambique, Ambión, Japón y China. Es más, en una de las maneras en las que se proyecta la distancia entre el cuerpo y el alma en el sermón es por medio de la ubicuidad de la voz y la prédica, lo que enfatiza explícitamente su presencia simultánea en el orbe. Son esas distancias entre el cuerpo y el alma, entre los pasos de la tierra y el aire, entre el espíritu y la carne, entre Oriente y Quito, entre los viajes de los apóstoles y sus peregrinaciones, lo que convirtió a Francisco Javier en el misionero mundo, venerado, seguido y utilizado como modelo de santidad misionera. Su alma transita como perpetuo peregrino de su cuerpo y patria, lo que justifica que en Quito, en 1741, se haya escrito y pronunciado posiblemente un documento de este tipo, que es un documento complejo para ser leído al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la razón de la escritura tampoco está muy clara. La apropiación de Francisco Javier a partir de citaciones bíblicas, teológicas y filosóficas convirtió al santo jesuita desde América en algo infinito que no dependía de sus reliquias, de su cuerpo, ni mucho menos de Oriente. La separación cuerpo y alma finalmente lo hizo universal y Francisco Javier se hace universal desde Quito. Muchas gracias.